Ahí va, la cortina ya está entrando. Miremos el movimiento desde un costado. En menos de 10 minutos vas a poder explicar esa emboscada doméstica con física real, distinguir los mitos de la causa principal y hasta predecir cuándo será más intensa. Parece que alguien tirara de la tela desde el interior, pero allí no hay manos, motores ni imanes, solo agua fragmentándose, aire en movimiento y una diferencia de presión tan pequeña que normalmente pasaría inadvertida. Aquí comienza nuestro nivel de rareza. Cuanto más cotidiano parece el fenómeno, más extraño resulta al mirarlo de cerca. Primera rareza. La cortina no necesita recibir un chorro directo. Puede estar relativamente lejos del agua y aún así curvarse hacia la ducha. Eso ya elimina la explicación más intuitiva, porque no es simplemente el agua golpeándola. La fuerza llega a través del aire. Para entenderlo, imaginemos la ducha apagada. El aire del baño está casi en equilibrio. Sus moléculas chocan contra ambos lados de la cortina y las presiones se compensan. La cortina cuelga más o menos vertical, salvo por pliegues, corrientes del baño o electricidad estática. Abrimos el agua y rompemos ese equilibrio. Miles de gotas descienden a gran velocidad. Cada una roza el aire que la rodea y le transfiere una pequeña cantidad de movimiento. Una gota apenas importa. Una lluvia continua de gotas convierte la zona de la ducha en una bomba de aire bastante desordenada. El aire empieza a circular, la presión interior cambia y la presión exterior puede empujar la cortina hacia adentro. Conviene detenerse en una palabra: empujar. Solemos decir que el vacío succiona o que la baja presión tira, pero una región de menor presión no posee una cuerda invisible. Es el aire del lado donde la presión es ligeramente mayor el que ejerce más fuerza. El resultado se siente como una succión, aunque físicamente sea un empuje desigual. Subimos al nivel de rareza 2. Aparece el famoso principio de Bernoulli, una explicación popular que contiene una pista correcta, pero suele presentarse de forma demasiado simple. Bernoulli relaciona la velocidad de un flujo con su presión bajo condiciones concretas. Por eso mucha gente imagina que el agua veloz crea automáticamente una franja de baja presión que atrae la cortina. El problema es que una ducha no es un tubo limpio ni una corriente uniforme. Es una nube turbulenta de gotas, aire arrastrado, remolinos y paredes cercanas. La cortina tampoco está metida dentro del chorro principal. Decir únicamente que el agua va rápido y baja la presión omite el mecanismo que comunica esa diferencia a todo el espacio. Bernoulli puede formar parte de la descripción local del flujo, pero no resuelve por sí solo el misterio completo. Otro sospechoso habitual es el aire caliente. El agua calienta el aire, este se vuelve menos denso, asciende y sale por arriba. Para reemplazarlo, aire más frío entra por abajo y por los costados, empujando la cortina. Ese movimiento térmico existe y puede modificar el efecto. Sin embargo, una ducha fría también logra meter la cortina. La temperatura, entonces, es cómplice en ciertas condiciones, no autora única del crimen. Algo parecido ocurre con el efecto Coanda, la tendencia de algunos chorros a seguir superficies cercanas. Puede influir en geometrías particulares, pero tampoco explica todos los baños. La realidad es más interesante precisamente porque varias ideas conocidas se superponen. Llegamos al nivel de rareza 3, donde la escena deja de parecer una simple corriente y se convierte en una máquina de remolinos. Investigadores que han modelado el problema mediante dinámica de fluidos computacional, entre ellos trabajos asociados a la Universidad de Massachusetts Amherst, observaron que las gotas descendentes arrastran aire y pueden establecer una circulación dentro del espacio de la ducha. El aire baja junto a la columna de agua, se desvía al aproximarse al suelo o a la bañera, regresa por otras zonas y forma un gran vórtice. No tiene que verse como un tornado perfecto. Es una circulación tridimensional, irregular y turbulenta, alimentada continuamente por el chorro. Cerca del centro de ese movimiento aparece una región de presión algo menor. La cortina, flexible y con aire del baño presionando por el otro lado, se abomba hacia esa región. Scientific American ha difundido esta explicación basada en simulaciones del flujo, señalando precisamente el papel del vórtice y de la baja presión. Aquí está la pregunta específica. Si la diferencia de presión es tan pequeña, ¿cómo consigue mover una cortina entera? Porque la fuerza depende tanto de la diferencia de presión como del área sobre la que actúa. En forma sencilla, fuerza es diferencia de presión multiplicada por superficie. Un cambio diminuto repartido sobre más de un metro cuadrado puede producir un empuje perceptible, especialmente cuando el objeto es una lámina ligera, flexible y casi sin rigidez. La cortina comienza a doblarse. Al cambiar de forma, altera el paso del aire y puede acercarse todavía más. Por eso el contacto con la pierna parece súbito. No necesariamente apareció una fuerza enorme. Una estructura muy fácil de deformar respondió a una fuerza modesta. Ahora el nivel de rareza 4. No existe una intensidad universal del efecto. El baño completo participa en el experimento. Importan la potencia y el patrón del cabezal, el tamaño de las gotas, la altura desde la que caen, la separación entre la cortina y el chorro, la forma de la bañera, los espacios abiertos junto al suelo y el techo, y la ventilación de la habitación.
Un cabezal que genera muchas gotas veloces puede transferir más movimiento al aire. Una cortina ligera reacciona antes que una gruesa. Un extractor, una ventana o una puerta abierta pueden imponer corrientes capaces de reforzar, debilitar o incluso ocultar la circulación creada por la ducha. El agua caliente añade convección. El aire calentado asciende y reorganiza el flujo. La presión del agua también cambia la cantidad de aire arrastrado. En otras palabras, cada ducha construye su propio pequeño laboratorio aerodinámico. Esto explica por qué algunas cortinas apenas se mueven y otras parecen decididas a abrazar a cualquiera que entre. También explica las soluciones prácticas. Los pesos o imanes inferiores no eliminan el vórtice, pero aumentan la resistencia de la cortina a deformarse. Una barra curvada la aleja del cuerpo y modifica el espacio disponible para el flujo. Dejar una abertura controlada puede facilitar que la presión se iguale, aunque el resultado depende de dónde esté esa abertura y de las corrientes del baño. Una mampara rígida casi no responde porque la misma diferencia de presión resulta insuficiente para doblarla. El fenómeno continúa allí. Simplemente ya no tiene una superficie blanda que lo haga visible. Y esa es la rareza final. La cortina funciona como un instrumento científico accidental. No crea la fuerza, la revela. Hace visible una presión que no sentimos directamente, dibuja la circulación de un aire transparente y convierte la transferencia de impulso entre gotas y moléculas en un movimiento imposible de ignorar. Lo que parecía una superstición de baño reúne turbulencia, convección, arrastre y presión diferencial en pocos segundos. La próxima vez que la cortina avance, puedes mirar el espacio entre ella y el agua como una cámara llena de aire en circulación. Las gotas caen, arrastran moléculas, el flujo se reorganiza, surge una zona de menor presión y el aire exterior empuja. No hay una única palabra mágica ni una cortina poseída. Hay un sistema dinámico que cambia con cada cabezal, abertura y pliegue. El nivel de rareza más alto pertenece justamente a las cosas que vemos todos los días sin examinarlas, fenómenos tan familiares que esconden su complejidad a plena vista. Enciendes la ducha y, antes de que el agua se caliente, tu baño ya está realizando un experimento de dinámica de fluidos alrededor de ti. Sígueme para más historias como esta.